Nuevamente nos encontramos, Diálogos con Pombo, Voces de Occidente, todos los miércoles, de 11:30 a 12, tocando temas de salud mental, todo lo referente a lo que tiene que ver con la salud mental en las personas. Nos encontramos nuevamente con la psicóloga clínica Diana Giraldo. Hoy nos trae un tema muy interesante sobre los duelos o el duelo. Buenos días, Diana. Hola, muy buenos días, Jaime, muy buenos días a todos, Voces de Occidente, nuevamente muchas gracias. Sí, bueno, aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos. ¿Cómo es eso? De los duelos, del duelo, pero me imagino que hay diferentes tipos de duelos, ¿cierto? Claro que sí. A ver, básicamente... No es el duelo tampoco del fallecimiento de una persona, ¿ves? ¿Ahí hay varios o cómo es eso? Sí, hay varias clases de duelo, Jaime. El tema es que, ¿quién no ha tenido pérdidas? Todos los días vivimos situaciones de pérdidas. Las pérdidas en diferentes situaciones, ¿sí? Y esto son duelos. Porque mucha gente piensa que el duelo puede ser solamente, una situación traumática y ya no. El duelo es un proceso normal, es un proceso natural que todos evidenciamos. Y la expresión del duelo es la manera en que una persona reacciona a las pérdidas. Mucha gente piensa que estar en duelo es solamente por la pérdida de un ser querido y realmente eso es algo que yo quiero aclarar. Nosotros podemos tener la pérdida de estatus económico. Nosotros podemos tener la pérdida cuando hacemos un traslado de ciudad. Nosotros podemos tener la pérdida cuando sí perdemos el ser querido. Pero también podemos tener pérdida cuando perdemos nuestra salud. Cuando perdemos algo significativo a nivel material para nosotros. Entonces, de acuerdo a cómo una persona haya tenido sus estrategias de afrontamiento, desde que las haya aprendido desde su niñez hasta la edad adulta, asimismo va a responder a las situaciones de pérdida. Y muchas veces las personas, a ver, esto es un tema tan amplio que podríamos hablar horas y horas, porque no dije también, pero también tenemos el duelo migratorio. Cuando tuve la oportunidad de vivir en el exterior, tuve la oportunidad de trabajar como tallerista en duelo migratorio, que es la semblanza del duelo de Ulises, ¿sí? De Homero. Toda la sintomatología que le generó, que genera el duelo migratorio, porque mucha gente cuando se traslada vive 7 pérdidas. Entonces esto es un tema que incluso podríamos hablar en otra oportunidad sobre qué es el duelo migratorio y hablar de las 7 pérdidas del inmigrante. Pero bueno, entonces continuando, hay muchas personas que creen que el duelo solo es una sola ocasión o es un periodo breve de dolor o de tristeza en respuesta a la pérdida, ¿sí? Pero no es así. Entonces, como usted haya afrontado desde su niñez hasta el momento, asimismo usted va a enfrentar las situaciones de pérdida que tenga en su día a día. Entonces, si tú has tenido una pérdida significativa, ejemplo, tuviste la ruptura de un noviazgo y no lo viviste, sino que, digamos, como se dice, digamos coloquialmente, aplazaste esos sentimientos, todo eso se queda en stand-by en tu corazón. Todas esas emociones se van acumulando y se vuelven emociones, como lo decíamos anteriormente, negativas, se quedan ahí sin resolver. Luego tienes otra pérdida,
pierdes un familiar, pierdes la mamá o pierdes, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se remueve lo que no elaboraste en el pasado con lo que estás viviendo actualmente. ¿Y qué nos sucede? Pues todo esto nos lleva a que sí se pueda volver un proceso patológico. Un duelo uno puede decir que es una transición normal en un periodo, ¿sí? Uno puede decir un periodo 6 a 12 meses. Pero realmente lo que hace que un duelo se nos vuelva patológico es cuando yo no elaboro la situación de pérdida y esto me lleva a afectar mi salud mental. Hay personas a las cuales hemos atendido a nivel de salud mental como clínicos que te pueden llorar en la consulta hablándote de la pérdida de un familiar, del papá, de la mamá, bueno, del esposo, quien sea, después de 20, 30, 40 años de haber perdido a esa persona. Y lloran y viven la situación como si fuera reciente. Allí nos damos cuenta que esa persona tiene un duelo patológico. ¿Por qué? Porque probablemente tiene apalancadas todas esas emociones, porque probablemente no las dejó evolucionar, no las dejó avanzar. ¿Y eso qué hizo? Hizo que se quedara frenado ese proceso. Entonces, allí está cuando uno se le patologiza un duelo. ¿Qué se vive? Se vive tal cual como cuando vivimos trastornos de otro tipo. Entonces puede la persona empezar a experimentar como que estados de profunda tristeza, ¿sí? Estados de desánimo, estados de desmotivación, pérdida de placer, que se le llama anedonia, ¿sí? La persona ya no le provoca bañar, empieza a tener todo lo de un cuadro de depresión, ¿sí? Porque esto es un proceso adaptativo y si la persona no se adapta, entonces empieza a vivir dificultad del apetito, dificultad para dormir, ya no le provoca salir, pierde sus relaciones sociales porque ya no le provoca salir e interactuar como antes, ¿sí? Hay algo, lo que está diciendo Diana, sabemos que el duelo es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano a lo largo de su vida. Muchas personas lo asocian lo asocian a la muerte, pero también puede ocurrir cuando le rompen el corazón a una persona, un duelo, cuando pierde un trabajo después de muchos años. Claro. En el mismo puesto, en general, y mire que uno siempre lo asocia es a la pérdida de un individuo, pero no nos ponemos también a ver sobre todo esto cuando se daña una relación de pareja, cuando pierde el puesto, bueno, en fin. Claro que sí. Entonces mira, era lo que yo explicaba, aún cuando te trasladas de otro país lo que estás a otro. Diciendo. Y hay 5 estados y 5 etapas, ¿sí? Que son las que digamos, sí, hay muchas personas que pueden usar, hay diferentes teóricos, ¿cierto?, que hablan, pero en esta, digamos, principalmente, los estadios principales del proceso de duelo son primero la negación. Uno pasa por un estado de negar la situación de pérdida. Cuando tú, por decir algo, te diagnostican una enfermedad grave, ¿sí?, sea un cáncer, sea cualquier enfermedad como estas, tú pasas por todo este proceso de duelo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una inminente posible pérdida, hay una inminencia de la muerte, ¿sí? Si es una enfermedad ya posiblemente hasta terminal. Entonces nosotros experimentamos la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que es, digamos, como el proceso final. Y esto tiene lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. Y lo pasamos de un proceso, es por eso se llama proceso. Y esto no es lineal. Mira que cuando yo hacía el proceso de acompañar a personas en la etapa de su fase final del cáncer, ¿sí?, usted puede experimentar un día estar sintiendo ira,
porque ¿cómo así? ¿Por qué estoy pasando yo esto? ¿Sí? Yo no lo entiendo. Y al otro día usted puede estar en un estado de tristeza, pero puede ser que luego usted empiece a sentir más aceptación de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, todas estas etapas, ¿sí?, no son lineales. Ah, no, yo primero vivo esto, después paso a lo otro y después lo otro. No. Nosotros transitamos por todo esto de manera como circular, ¿sí? Yo hoy puedo estar negando, mañana puedo estar aún aceptando más. Y la negación es eso, como cuando a ti te cae un balde de agua fría y tú te sientes, te miras y estás mojado, pero aún no te das cuenta, no sientes la situación, como shock, ¿cierto? Sí, cuando te dicen, no, es que mire, usted tiene un cáncer, así de sopetón. ¿Qué? ¿Cómo así? No, venga, esto no es conmigo. Allí estás en un estado de shock, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de negar la situación, no, esto no puede ser, o un familiar. La ira, no, pero ¿por qué tenía que pasar esto con nosotros? ¿Sí? Y empiezas a tener rabia contigo mismo, aún con tus familiares, con Dios, te enojas, puedes enojar con Dios. Todo eso es un proceso normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que ir avanzando para ir llegando a una fase de resolución. La negociación. ¿Y será que si yo hago esto, de pronto? ¿Y será que si tratamos lo uno, lo otro? ¿Y por qué no hicimos esto? ¿Sí? Cuando terminas una relación de años y dices, no, si yo de pronto hubiera hecho esto, tal vez no me hubiera terminado, ¿sí? Empieza el cerebro a hacer el procesos cognitivos, a hacer como que una etapa de, yo hubiera, pero ya no hubiera que valga. Bueno, y la depresión, entonces la depresión sí, estados de desánimo, tristeza, todo lo que conlleva a tener que aceptar una dura realidad. Y ya finalmente pasamos a la aceptación, pero entonces, como decía, básicamente esto, y podíamos estar hablando todo el día, pero bueno, vamos avanzando. ¿Cuáles son las tareas del duelo? Worden, que es uno de los que más estudió todo el tema del duelo, él creó las tareas del duelo en 1991 y son 4 básicamente. ¿Cuál es la primera tarea? Bueno, ¿cuál es la demanda que uno le hace a un paciente y le dice, bueno, ya estás pasando por esto, tú le dejas fluir sus emociones, deja que la persona hable de la pérdida, porque a veces nos encontramos en consulta con personas que nunca se han puesto a hablar sobre eso. Y allí es donde hay que empezar a ayudarle a resignificar la pérdida, ¿sí? Entonces, la primera es aceptar la realidad, ¿sí? Si falleció un ser querido, o si por decir algo llevabas 20 años trabajando y de un momento a otro, hay que aceptar esa realidad por dura que sea. Primera tarea. Segunda tarea, experimentar y expresar lo que yo decía, las emociones asociadas a toda la situación de pérdida. Dejar hablar, fluir. Cuando tú no hablas de eso que a ti te duele, tú estás haciendo negación. Tú estás guardándote el dolor y lo estás metiendo donde generalmente lo hayas guardado, ¿sí? Por eso en la semana pasada que hablábamos de déjalo ir y avanza, dentro de esas emociones negativas están esos duelos patológicos, cuando tú te lo has guardado y nunca hablas, y entonces se muere otra persona o tienes otra pérdida y ¡pin! Ahí se te juntan todas. Y por eso entonces ves a una persona querida, tú te la encuentras y te dice, ay, lo siento, y ¡shun! Ahí te derramas. ¿Por qué? Porque no habías tratado lo anterior y se te movilizó lo uno con lo otro. Espero estarme haciendo entender, ¿sí? Sí. Bueno, la tercera tarea es adaptarnos a ese ambiente con la ausencia
de la persona que falleció, adaptarnos a ese nuevo ambiente donde yo ya no estoy en el mismo lugar de trabajo, donde incluso esto también va, Jaime, como cuando la persona la jubilan. Cuando llega el momento de la jubilación, tú pasas por todo esto y por eso es tan importante, mira que hay demasiados temas de tratar. Es tan importante que uno haga un proceso de irse preparando para cuando nos vamos a jubilar. Porque es que si tú durante 40 años hacías todos los días las mismas rutinas, ¿tú crees que uno no pasa por un proceso de pérdida donde el cerebro, nosotros a nivel emocional nos tenemos que reacomodar a una nueva realidad que ya no es? Imagínate todos los días viniendo tú durante 20 años aquí a la emisora y luego no regresas. Y luego tú te levantas y dices, bueno, nos vamos. Ay, no, ¿verdad que ya no? Ya me jubilé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Adaptarse a ese ambiente de la ausencia o del ser querido, o de esa situación de ese ambiente, o de esas circunstancias cuando terminaron con el novio y siempre iban al mismo lugar a comer y pasas por allí y dices, a buscar otro espacio. ¿Sí? Cuarta tarea y última. Recolocar. Esta es tan importante para poder fluir el proceso, y es recolocar emocionalmente si has perdido a alguien, a ese fallecido, a ese ser querido, o recolocar emocionalmente ese ambiente, esa situación, y reinvertir la energía emocional. La tenemos que reubicar en otras cosas. Entonces, miren, en el caso, por decir algo, de cuando has perdido el ser querido, ¿sí? Entonces, no, tú guardas todas las cosas y las dejas intactas, y las dejas intactas en tu armario, ¿cierto? Sí. Y no tocas eso por meses. Entonces, ¿qué se debe hacer? Obvio que nunca vamos a olvidar. Yo perdí a mis padres a los 18 años. Obviamente que ellos están en mi corazón. Pero habría que reubicar y recolocar emocionalmente esa energía emocional, todas esas emociones que uno invierte en ese ser querido, y reubicarlas en cosas importantes también en nuestra vida, ¿sí? Llevar ese legado. Entonces yo decidí, Jaime, y yo dije, bueno, el legado de mis padres quedó dentro de mí. ¿Quién era mi madre? ¿Quién era mi padre? ¿Quién era ese ser querido para ti? Hace poco perdí a un hermano muy importante en enero. ¿Quién era él para mí? Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a que ese legado uno lo lleve a trascender. A que eso que te enseñó de bueno, tú lo apliques en tu vida. Son las enseñanzas de años, cosas importantes y valiosas que pudo traer a tu vida esa persona, aplicarlas, ¿sí? Entonces, de esa manera tú haces que ese familiar no muera en ti, sino que trasciende y trasciende a otras generaciones, ¿sí? Entonces, eso también es bonito y especial. Sí. Y cuando uno ha tenido seres queridos muy cercanos desaparecidos, que porque cuando se dan estos acontecimientos de que le sucede a otra persona, porque uno vuelve y se remueve con esa herida, como que le parece que es uno el que tiene el ser querido desaparecido, porque es muy cercana a la persona que volvió a desaparecer, de un hermano de la comunidad, porque yo soy catecúmena. Entonces, si por este medio me envía el teléfono de ella para yo hablar personalmente con ella. Bueno, mami, muchas gracias. Bueno. Puede para dar tu número, Diana. Bueno, muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando. Claro que sí, estamos dispuestos a despejar todas sus inquietudes. Lo que la amable señora que nos llama y la pregunta que hace es muy importante, porque ese es uno de los duelos más difíciles, ¿sí? Te voy a dar mi número de teléfono, es el 323-353-3333.
6753. Ese es uno de los duelos que es tan difícil, por eso esto es un tema tan amplio, Jaime. Sí. Porque es que cuando mire una madre que pierde, que se le desaparece su hijo. Yo tuve un caso, ¿cierto? Y de una persona del ejército, ¿sí? Y pasaban años y ella todavía tenía la imagen, obvio, de su hijo. Es que no es cualquier persona quien ha desaparecido. Y hay varias situaciones y es que uno se queda allí pegado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es la esperanza de cuando vuelva yo a ver a esa persona. Pero cuando ya no hay esperanza en cuanto a que ya se sabe que posiblemente han pasado 10, 15 años y no ha regresado, allí es donde hay que ayudarle a esa madre a recolocar a ese hijo en su vida, a recolocar esa energía emocional, porque allí es donde empieza a afectarse su salud mental. Esa mamá, para llenar ese vacío, ¿quién llena el faltante de un hijo? Jamás, no se llena ese faltante. Y allí es donde ¿quién le trae a uno el verdadero consuelo? El consolador, ¿sí? El Espíritu Santo, Dios, a través de esa presencia, Él es el único que puede llenar esos vacíos. Pero es muy importante terapéuticamente y clínicamente ayudarle a reubicar esa emoción, esa energía emocional a esa mamá y poderle ayudar. Entonces, miren, hay muchas terapéuticas para trabajar esas situaciones de duelos patológicos, como puede ser lo que está preguntando la señora, ¿sí? Y es a través del arte. El arte para dejar fluir las experiencias de duelo, las experiencias de pérdida, ¿sí? Hay una tarea que incluso ha sido para mí en medio de consulta, ¿sí? de consultorio, trabajando con las personas con duelos de tiempo, y es la carta de despedida. Uno puede usar muchas maneras, pero cuando tú pones lo que está adentro, esas emociones negativas, esas emociones estancadas, que yo les he dicho stand-by, porque es que venga, ¿cómo así que perdí a este hijo? ¿Cómo que no lo encuentro? Y tú coges y orientas a esta familiar a que haga una carta de despedida. Obviamente hay que acompañarla, porque aquí va a haber llanto, aquí se van a presentar todas las emociones de lo que yo expliqué de las etapas. Esa negación, esa ira, ¿por qué él? Porque es que es antinatura. Uno espera que muera uno antes que un hijo. Es contra naturaleza, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, pero es que yo soy mayor, ¿cómo va a perder yo un hijo de 5, 8, 10 años o un jovencito empezando a vivir? Entonces, para una madre eso es como contra la naturaleza humana, ¿cierto? Pero bueno, son las situaciones del día a día y las pérdidas, nadie estamos exentos de vivir una pérdida en todos los aspectos. Por eso es tan importante aprender a prepararnos, aprender a hacer ese proceso de readaptación de la energía emocional. Y allí es donde es tan importante acompañar a las personas, acompañar a esta mamá a que pueda ir haciendo decirle a su cerebro, a esa dura realidad donde él ya no está, mira, no va a volver, sí, pero vamos a acompañarte. Entonces usar el arte terapia. Hay incluso en el eje cafetero, hay unas terapeutas que han trabajado el telar. Entonces ellas hacen unos talleres como lo que yo te hablaba la semana pasada, donde a mí me encanta hacer grupos de ayuda mutua, y donde reúnen mujeres alrededor de esta experiencia y ellas empiezan a tejer historias donde resignifican ese dolor, y muchas cuando han terminado ese tejido dicen, oh, sentí como que saqué todo abajo.
Entonces sí, esa carta de despedida se llama la carta del duelo, donde uno le ayuda a la persona y le dice, vas a hacer una carta donde tú le vas a decir, mira, yo tengo para decirte esto, lo que más extraño de ti es esto, me hubiera gustado decirte esto antes de, el recuerdo más importante que tengo de ti es esto, recuerdo las bromas que me hacías y que me gustaban. Entonces, bueno, hay mucho más que decir, pero bueno, aquí estaremos comentando. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Jaime, y bueno, gracias Voces de Occidente. Bueno, esto es algo, mire, que cada vez salen y surgen nuevas cosas que nosotros desconocemos. Muchas gracias, Diana. Si nos puedes repetir nuevamente tu número. Claro que sí, 323-353-6753. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Diálogos con Pombo.